20 de los mejores expertos mundiales, 3 días de tensión extrema y $500 millones en juego. La industria de la inteligencia artificial estaba a punto de presenciar una de las batallas más épicas de su historia. Justo cuando Mercedes Tech, el gigante tecnológico, estaba a punto de rendirse ante la inminente derrota, algo inesperado ocurrió. Una mujer de color, con un simple trapeador en la mano y su hija pequeña esperando en casa, entró sin querer a una sala de conferencias vacía. Al observar la pizarra, sin saberlo, dio con el descubrimiento que podría revolucionar el futuro de la inteligencia artificial para siempre. Lo que parecía un accidente insignificante pronto se convirtió en un giro inesperado del destino. Pensó que nadie había sido testigo, pero Dylan Walker, el implacable director ejecutivo de Mercedes Tech, conocido por su astucia y poder, lo vio todo. Y lo que hizo después cambiaría no solo el futuro de la tecnología, sino también las vidas de todos los involucrados. Dylan Walker, la figura más influyente de la tecnología estadounidense y director ejecutivo de Mercedes Tech, permanecía en silencio en un rincón, con la mirada gélida fija en el caos de $500 millones que parpadeaba en la pantalla digital. La presión del proyecto de IA Vanguard, aclamado como el mayor avance de la compañía en una década, se había convertido en una bomba de relojería que amenazaba con destruir la reputación y la posición de Mercedes Tech en cualquier momento. Durante meses, se habían invertido millones en talleres de emergencia. Expertos de primer nivel habían llegado en avión con honorarios exorbitantes. Sin embargo, nadie pudo resolver el crítico fallo técnico. Dylan entró en el centro de la sala. Cada paso resonaba con fuerza en el suelo de mármol, sembrando un silencio repentino entre los expertos. Gotas de sudor oscurecían sus costosos cuellos, y miradas nerviosas de reojo delataban su fracaso. En voz baja, fría como una cuchilla, Dylan dijo: «Les he pagado millones de dólares, y esto es lo mejor que pueden hacer, un desastre confuso en una pantalla». Nadie se atrevió a responder. La sala parecía congelada. Sergio Harley, el jefe de ingeniería, antes rebosante de arrogante confianza, ahora mantenía la mirada fija en la mano temblorosa que descansaba sobre su tableta. La mirada de Dylan Walker recorría la sala. Cada mirada, una bala invisible que atravesaba su orgullo herido. «Tenemos exactamente 3 días para salvar este contrato. Si fracasamos, Mercedes Tech perderá $500 millones, por no hablar de nuestra reputación. Y créanme, si eso sucede, ninguno de ustedes conseguirá un trabajo de conserje, y mucho menos un puesto de ingeniero de IA en ningún sitio». De un portazo, la puerta de la sala de conferencias se cerró tras el director ejecutivo, dejando una atmósfera sofocante de desesperación y pánico. Los expertos intercambiaron miradas de absoluta impotencia. La esperanza se había desvanecido. Al otro lado de las paredes de cristal transparente, nadie reparó en la pequeña y discreta figura de Rachel Brooks, con un descolorido uniforme de conserje, fregona en mano, caminando silenciosamente por el reluciente pasillo, con expresión pensativa. No tenía ni idea de que el destino estaba a punto de convertirla en la salvadora de Mercedes Tech. Porque en ese fugaz instante, al pasar, la mirada de Rachel se desvió hacia las cifras desordenadas de la pizarra digital y vio algo que no se había notado, un error crítico que todos los expertos habían pasado por alto. Pero en ese momento, Rachel simplemente negó con la cabeza, pensando que alguien como ella no tenía por qué intervenir. No sospechaba que pronto el pequeño detalle que había vislumbrado desencadenaría la cadena de acontecimientos que cambiarían su vida y quizás el destino de Mercedes Tech para siempre. Rachel se alejó del reluciente pasillo fuera de la sala de conferencias, inquieta por lo que acababa de ver. Pero Rachel Brooks estaba demasiado acostumbrada a enterrar sus agudas percepciones bajo su desgastado uniforme de conserje y su fregona de diario. Para ella, Mercedes Tech era solo un trabajo, una manera de llegar a fin de mes. Nada como el lugar para mostrar el intelecto y la ambición que había dejado de lado tras una pérdida devastadora. A sus 36 años, Rachel era madre soltera de Sofía, de 6 años, cuyos brillantes ojos siempre la miraban con pura admiración. Todas las noches dejaba a su hija con una vecina de confianza antes de fichar para el turno de limpieza nocturno en la sede de Mercedes Tech, un edificio al que alguna vez creyó pertenecer, pero que ahora le parecía completamente ajeno. Pocas personas sabían que esta pequeña mujer, de cabello suavemente rizado y ojos profundos y pensativos, había sido una de las mejores estudiantes de inteligencia artificial del MIT. Un futuro tan deslumbrante que cualquiera lo envidiaría. Pero el destino nunca había sido benévolo con Rachel. Un año antes de su graduación,
Un accidente repentino le arrebató al hombre que más amaba, dejándola destrozada y la única responsable de la pequeña Sofía en sus brazos. Esa noche, mientras limpiaba la pequeña cocina de la oficina, la mirada de Rachel se desvió por la ventana hacia las luces de la ciudad. Pensó en su difunto esposo, Michael Brooks, quien siempre la había animado a perseguir su pasión por la IA, quien le diría: Rachel, el mundo necesita gente como tú, gente que ve lo que todos los demás pasan por alto. Esos recuerdos de Michael eran a la vez reconfortantes y dolorosos, recordatorios de la vida que Rachel se vio obligada a abandonar. Sentía que ya no tenía tiempo ni derecho a soñar. Ahora vivía cada momento por Sofía, trabajando, sacrificándolo todo para que su hija nunca necesitara ni se sintiera abandonada. Por eso soportaba cada mueca y mirada gélida de los exitosos profesionales de Mercedes Tech. De todas esas miradas desdeñosas, ninguna era más aguda que la de Sergio Harley, el líder del equipo de IA, con su traje caro y reloj de diseño, y la arrogancia de alguien que jamás había conocido el fracaso. Sergio se formó en Stanford, nació en una familia adinerada y estaba convencido de que solo personas como él merecían estar en Mercedes Tech. Para él, una mujer negra con uniforme de conserje como Rachel era invisible, solo una mota de polvo en un edificio reluciente, solo para limpiar los desastres que él mismo causaba. Nunca se molestó en ocultar su desprecio. Más de una vez, al toparse con ella en el pasillo, ni siquiera la miró, simplemente le espetó: cuidado. No dejes que el agua sucia de tu fregona me salpique los zapatos. Rachel siempre guardaba silencio. Sabía que, para Jason, el valor de una persona estaba ligado a los títulos, el dinero y el poder, justo lo que ella había perdido al dejar el MIT. Sergio encarnaba todos los prejuicios y presiones que Rachel enfrentaba a diario. Pero en lugar de contraatacar, se aferró en silencio a una firme convicción. El verdadero intelecto no se mide por el dinero ni por los trajes de diseñador, sino por la profunda comprensión y la capacidad de ver lo que otros pasan por alto. A las 3 de la mañana, Rachel empujó su carrito de limpieza por el largo pasillo una vez más, pasando junto a la sala de conferencias, donde la tenue luz aún iluminaba la pizarra. La compleja ecuación se alzaba como un desafío silencioso. Hizo una pausa. Respiró hondo. Sus ojos castaño oscuro brillaron con intensa vacilación. Una voz interior la instaba. Tenía que entrar. Demostrar que seguía siendo Rachel Brooks, la mujer que había enorgullecido al MIT, y que podía resolver el problema que amenazaba el futuro de Mercedes Tech. Pero la lógica la devolvió rápidamente a la realidad. Negando con la cabeza, se dijo: no, Rachel. Ya no eres esa mujer. Esa no es tu batalla. Agarró el mango de su fregona y continuó, dejando atrás la sala de conferencias y el problema de $500 millones aún sin resolver. Lo que no sabía era que, en tan solo unas horas, su persistente duda la llevaría de vuelta a esa sala. Esta vez no para fregar el suelo, sino para reescribir su destino y el de Mercedes Tech. Los pasos de Rachel resonaban constantemente por el largo y cavernoso pasillo. Pero esta vez, al pasar por la familiar sala de conferencias, se quedó paralizada como si la arrastrara una fuerza invisible. Su corazón latía de forma anormalmente rápida. Su mirada se deslizó de nuevo hacia el gran panel de cristal, y allí estaba, la pizarra, con sus complejas ecuaciones desafiando tanto su intelecto como su valentía. Rachel se quedó quieta unos segundos, luchando contra el feroz impulso que la embargaba, pero esta atracción era más fuerte que cualquier duda o prejuicio que hubiera soportado jamás. Finalmente, como hipnotizada, dejó la fregona y entró lentamente en la habitación. El silencio envolvió el espacio tan completamente que Rachel podía oír los latidos de su propio corazón. En la pizarra, una maraña de símbolos matemáticos y ecuaciones enrevesadas se extendía en un caos desordenado, reflejando la desesperación actual de Mercedes Tech. Rachel se acercó a la pizarra, con la concentración al máximo, apretando los puños instintivamente, una costumbre de sus días en el MIT cada vez que se enfrentaba a un problema espinoso. Estudió cada carácter, cada fórmula. Entonces sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. En la esquina inferior derecha, detectó un pequeño pero crítico error, uno que el equipo de élite, al que se le habían pagado millones, había pasado por alto. Se le aceleró el pulso al darse cuenta de que habían tratado un parámetro como lineal cuando debería haber seguido una función no lineal, un error que podría arruinar todo el proyecto. Increíble, susurró Rachel en voz baja, con una mezcla de asombro y exasperación ante el descuido del experto. Por un instante fugaz, se debatió entre dos impulsos:
el miedo a excederse en su rol de conserje y el deseo ardiente de corregir el error que le estaba costando millones a la empresa. La determinación triunfó. Tomó un rotulador rojo de la bandeja, inhaló profundamente y se puso a trabajar. Con valentía, Rachel borró la anotación defectuosa y la reemplazó con la formulación correcta, una función sigmoidea clara y lógica. Sus manos, acostumbradas a usar un trapeador cada noche, ahora se movían con la confianza adquirida durante el día en que una vez estuvo frente a las aulas del MIT. En cuestión de minutos, la pizarra se transformó en un modelo de claridad y precisión. Rachel retrocedió, con una suave sonrisa dibujada en sus labios mientras se quitaba un peso de encima. Se dijo a sí misma que esta podría ser la última vez que intervenía en una crisis técnica de tal calibre. Sin saberlo para ella, el director ejecutivo Dylan Walker había estado observando desde el extremo sombrío del pasillo. Su fría mirada azul hielo no se perdía nada mientras observaba en silencio al conserje reescribiendo en silencio una ecuación de $500 millones. Dylan no era un hombre que confiara fácilmente, especialmente en una situación tan extraña. Para él, cada acción tenía un motivo. Pero lo que acababa de presenciar desafiaba toda lógica y cálculo. Miró fijamente a Rachel, con preguntas inundando su mente. ¿Cómo una simple limpiadora detectó y solucionó un fallo tan crítico? ¿Quién era ella y por qué había ocultado su talento bajo una fachada tan humilde y perdurable? Esas preguntas inquietaron a Dylan, al mismo tiempo que despertaron su curiosidad. De pie en la oscuridad, el poderoso director ejecutivo de Mercedes-Tech entrecerró los ojos, su sospecha se transformó en un interés frío y calculador. Comprendió que esta misteriosa mujer podría convertirse en un activo fundamental en el despiadado juego de poder de Mercedes-Tech, o en la mayor amenaza a la que se había enfrentado. Mientras tanto, Rachel, rotulador en mano, salió silenciosamente de la sala de conferencias. No tenía ni idea de que su pequeño acto, aparentemente accidental, desataría una tormenta en Mercedes-Tech, una que no solo salvaría el proyecto de $500 millones, sino que sacudiría hasta la médula los prejuicios y ambiciones más profundos de la compañía. En el momento en que la figura de Rachel desapareció tras la oscura curva del pasillo, Dylan Walker entró en la sala de conferencias, inquietantemente silenciosa. El tenue resplandor de la gran pantalla proyectaba sombras ásperas sobre sus rasgos acerados. En sus ojos pensativos, aún podía ver las ecuaciones que ella había reescrito. Rayas de un rojo brillante como sangre fresca sobre la pizarra. Se acercó, frunciendo el ceño mientras escrutaba cada pequeño detalle que la misteriosa mujer había dejado. Sin perder un segundo, Dylan sacó la tableta que siempre llevaba consigo. Sus manos, normalmente firmes y precisas, temblaron ligeramente al introducir los datos de la pizarra en la simulación de IA. Pulsó ejecutar y observó la pantalla, tenso como si esperara un veredicto sobre su propio destino. La tableta se iluminó. Los números danzaban por la pantalla, procesando al instante el nuevo algoritmo de Rachel. En cuestión de segundos, apareció un mensaje. El rendimiento aumentó un 58,6%. El error se redujo a un mínimo histórico. Dylan se quedó paralizado por un instante, casi un 60% de mejora en rendimiento, una cifra que superaba cualquier logro alcanzado por los ingenieros más prestigiosos de Mercedes-Tech, una compañía que había invertido millones para reunir a los mejores expertos en algoritmos de inteligencia artificial y optimización de sistemas. Clavó la mirada en la pizarra digital, analizando cada trazo, cada fórmula, intentando comprender la mente detrás de semejante hallazgo, para un hombre como Dylan, un director ejecutivo obsesionado con el control y la precisión. La aparición de un factor imprevisto como Rachel Brooks representaba tanto una oportunidad invaluable como una amenaza difícil de calcular. Dylan nunca había sido el tipo de líder que se conforma con delegar. Antes de ocupar la presidencia de Mercedes-Tech había sido un ingeniero brillante. Un arquitecto de código con una mente afilada y una intuición casi inquietante, era respetado y temido por su habilidad para analizar personas. Con la misma destreza con la que desarmaba algoritmos complejos, confiar no era algo que hiciera fácilmente y menos cuando el talento surgía de la nada. Como un rayo en mitad de la noche, recordó con precisión el momento en que Rachel, sin pronunciar una palabra, había resuelto un problema que su equipo llevaba meses sin comprender. Desde su posición en el pasillo, Dylan había observado cada movimiento de ella, la concentración férrea, la duda contenida y esa determinación silenciosa que solo tienen las mentes que piensan diferente, y entonces la pregunta inevitable cruzó su mente. ¿Por qué alguien con semejante talento trabajaría como conserje limpiando oficinas a medianoche? ¿Era humildad o había algo más profundo?
una verdad que ella se empeñaba en ocultar. De pronto la puerta de la sala de conferencias se abrió con brusquedad arrancándolo de sus pensamientos. Sergio Harley apareció en el umbral con una taza de café humeante. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación al ver a Dylan solo frente a la pizarra. El director ejecutivo se giró lentamente recuperando su habitual serenidad. Observó a Sergio, el ingeniero estrella autoproclamado genio de Mercedes Tech, un hombre seguro y arrogante que jamás había conocido un fracaso real. Pero ahora a los ojos de Dylan su seguridad parecía una máscara endeble. Una fachada temblorosa. Dylan habló con voz firme, casi cortante, preguntándole si su equipo había revisado todo el algoritmo. Sergio respondió con su habitual confianza, asegurando que nadie podría haberlo hecho mejor, pero Dylan mantuvo su calma glacial y le explicó por qué una empleada de limpieza había sido capaz de detectar un error crítico que todo su equipo pasó por alto. La expresión de Sergio se transformó, su orgullo se quebró dando paso a la duda y luego a la incredulidad. Dylan se acercó a la pizarra y señaló las anotaciones marcadas en rojo, diciendo con voz serena que la mujer del servicio de limpieza había corregido el algoritmo la noche anterior, que él mismo había hecho la prueba y el rendimiento del sistema había aumentado casi un 60%, mucho más de lo que su grupo de expertos había conseguido en 6 meses. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El rostro de Sergio enrojeció de humillación y furia, pero lo que más lo aterrorizaba no era la vergüenza en sí, sino la mirada gélida y penetrante de Dylan, una mirada que parecía atravesar su orgullo y exponer cada grieta de inseguridad oculta. Dylan pasó junto a él, inclinándose apenas para murmurar una advertencia antes de salir, diciéndole que preparara su explicación, que al día siguiente esperaba que todo su equipo respondiera por haber pasado por alto un simple error que valía $500 millones. Sergio se quedó paralizado en la habitación en penumbra, con la taza de café enfriándose en su mano. La rabia y la humillación ardían en sus ojos mientras observaba los garabatos rojos en la pizarra, los símbolos que ahora representaban una amenaza directa para su puesto. Para Sergio, que una simple conserje se atreviera a desafiarlo era el insulto más amargo imaginable. Apretó el puño con fuerza jurando en silencio que aquella mujer pagaría caro su atrevimiento, sin imaginar que su furia y su arrogancia lo llevarían a la lucha de poder más feroz que jamás había enfrentado, una para la que no estaba preparado en absoluto. A la mañana siguiente la gran sala de conferencias de Mercedes Tech estaba repleta de especialistas en inteligencia artificial, ingenieros senior y ejecutivos de alto rango. Cada rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, curiosidad y tensión. Los rumores sobre la aparición del misterioso conserje se habían extendido como fuego entre los pasillos desde el amanecer. La expectación era palpable. La puerta se abrió de golpe y Dylan Walker entró primero, con una expresión fría y calculadora mientras su mirada recorría la sala. Justo detrás de él, entró Rachel Brooks, la mujer que hasta hace poco limpiaba los pasillos durante el turno de noche, y que ahora se encontraba frente a un grupo de expertos que no podían comprender qué hacía allí. Rachel sintió docenas de ojos clavándose en ella, pero se obligó a mantener la compostura, con los puños discretamente apretados a los costados para controlar el temblor de sus manos. Dylan le indicó que se sentara a su lado, un gesto inusual que solo se reservaba a los consultores de más alto nivel. Los ingenieros intercambiaron miradas de desconcierto, pero ninguno se atrevió a decir una palabra. Frente a ella, Sergio Harley la observaba con un odio silencioso, apretando los labios con furia, como si su mera presencia profanara su orgullo. Dylan, sin perder tiempo, tomó la palabra con voz serena y firme, anunciando que había invitado a Rachel Brooks, la persona que descubrió y corrigió el error crítico en el algoritmo principal, un fallo que el equipo de Sergio no había detectado tras meses de trabajo intensivo. La sala se llenó de murmullos. Algunos miraban a Rachel con escepticismo, otros con curiosidad genuina, pero la mayoría giró la cabeza hacia Sergio, esperando su reacción. Él apretó los puños con fuerza antes de soltar una risa seca y cargada de desprecio, como si intentara recuperar el control de la situación. Con tono burlón insinuó que todo aquello era absurdo, que una mujer sin credenciales ni experiencia no debía estar allí. Insinuó que quizás había aprendido sobre inteligencia artificial viendo tutoriales gratuitos o escuchando conversaciones ajenas mientras limpiaba los despachos. Algunos asistentes sonrieron con incomodidad, otros negaron con la cabeza ante su arrogancia. Mientras tanto Rachel permaneció en silencio unos segundos, respirando profundamente para controlar el ritmo acelerado de su corazón, bajo la mirada atenta y calculadora de Dylan, que observaba cada detalle sin intervenir, esperando ver de qué estaba realmente hecha la mujer que había puesto en jaque a toda su compañía. Dylan sabía que Rachel necesitaba superar aquella prueba si quería demostrar su verdadero valor. Finalmente Rachel levantó la cabeza con una calma inesperada al cruzar la mirada con la de Sergio. Su voz sonó serena pero firme cuando dijo que había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
especializándose en inteligencia artificial. Aunque sabía que a él eso no le importaba, porque lo único que realmente le molestaba era que alguien como ella hubiera detectado un error que él y su equipo de expertos no supieron ver. Sus palabras, suaves pero cortantes, silenciaron la sala al instante. Sergio no esperaba una respuesta tan segura. Se sonrojó de furia y replicó con tono agrio que no le importaba dónde había estudiado. Lo que importaba era porque debían confiar en la solución de alguien sin experiencia práctica. Que un solo fallo en ese algoritmo podría costarle a la empresa cientos de millones de dólares. Rachel asintió con serenidad, afirmando que precisamente por eso había intervenido, porque no era un juego. El error no era complejo y cualquiera con lucidez podría haberlo notado, pero su equipo no lo hizo. Quizá el problema no era la falta de habilidad sino la arrogancia de quienes creen que nunca se equivocan. Sergio se levantó de golpe con el rostro desencajado por la rabia, dispuesto a responder, pero la voz seca y autoritaria de Dylan lo interrumpió, ordenándole que se detuviera, que esa reunión no era para alimentar su ego herido sino para evaluar resultados reales. Luego se volvió hacia Rachel con un gesto de aprobación y le pidió que explicara al equipo su solución. Rachel se puso de pie y avanzó hacia la pizarra, sintiendo la misma energía que solía invadirla al dar clases en el MIT. Respiró hondo mientras recorría con la mirada a todos los presentes antes de detenerse en Sergio y hablar con claridad y precisión. Explicó que el problema del algoritmo estaba en el uso de un modelo lineal donde se requería una función no lineal, un error que inflaba el margen de error y desestabilizaba todo el sistema de inteligencia artificial. Al reemplazar el modelo lineal por una función sigmoidea, el rendimiento mejoraba casi un 60%. Y eso fue exactamente lo que ella había hecho. El silencio se apoderó de la sala mientras todos la observaban. El escepticismo inicial transformándose en admiración y asombro, Sergio se aferró al borde de la mesa, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho, comprendiendo lo acorralado que estaba. La ira y el resentimiento hacia Rachel crecieron con fuerza. Para él aquello no era solo una humillación profesional sino una amenaza directa a su posición, y en ese momento juró que encontraría la forma de eliminar a Rachel Brooks de Mercedes Tech, sin sospechar que esa promesa lo arrastraría a una lucha de poder mucho más grande de lo que podía controlar. La sala quedó envuelta en un silencio denso y pesado en cuanto Rachel terminó su exposición. Cada palabra que había pronunciado resonaba con una claridad casi cruel, como cuchillas invisibles cortando el orgullo de Sergio Harley. Frente a ella él permanecía rígido, con el rostro endurecido por la rabia y la humillación. Nunca antes lo habían desafiado con tanta fuerza ni con tanta elegancia, mucho menos alguien a quien había despreciado desde el principio. La tensión era casi asfixiante, y Dylan, con la mano apoyada en la barbilla, observaba cada gesto, cada mirada, midiendo con precisión las reacciones y esperando el inevitable contraataque de Sergio. Por fin Sergio se levantó con la voz fría pero temblando de ira. Su desafío no se expresó en palabras entrecomilladas, sino en una presencia cortante que dejó claro que consideraba las teorías de Rachel meras abstracciones sin peso práctico. Él puso en cuestión su experiencia y advirtió sobre los riesgos financieros que podía acarrear un fallo en el sistema de inteligencia artificial que Mercedes Tech estaba construyendo. Su insistencia en la complejidad operativa del proyecto consiguió que algunos asentimientos resonaran en la sala y que el escepticismo volviera a aflorar en las miradas de varios ingenieros. Rachel sostuvo la mirada de Sergio con firmeza y silencio calculado hasta que explicó, sin teatralidades, que su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts le daba fundamentos técnicos, pero que más allá de los títulos su enfoque era práctico y directo. Comparó la situación del algoritmo con un fregadero atascado para traducir la idea en una imagen que todos comprendieran. Dijo que ante una obstrucción no tiene sentido verter más agua y esperar que el problema se solucione solo, sino que hay que resolver la causa. Y aplicó la misma lógica al código de Mercedes Tech, donde la acumulación de datos y parches había enmascarado una falla estructural simple que requería una corrección no lineal. Varios ingenieros jóvenes asintieron porque percibieron la elegancia de una solución que prioriza robustez sobre sofisticación innecesaria. La analogía rompió la resistencia de parte del auditorio e incluso provocó un destello de reconocimiento en el rostro de Dylan, que seguía midiendo reacciones desde la distancia, incapaz de aceptar que la explicación desmontara el orgullo profesional de Sergio. Este reaccionó con dureza y sarcasmo para intentar desacreditar la comparación, pero su estrategia perdió eficacia a medida que la sala percibía la claridad de Rachel y la validez técnica de su propuesta. La atmósfera se templó cuando Dylan, con tono sereno pero contundente, avaló la exposición, recordando que a menudo la complejidad mal entendida oculta errores simples y que ese sesgo debía corregirse en la cultura técnica de la empresa. Ese golpe de realismo fue como un balde de agua fría para Sergio, que comprendió que su posición quedaba más frágil que nunca. Sin embargo, su mirada se volvió más fría y calculadora porque sabía que para recuperar poder tendría que actuar con rapidez. Se sentó rígido,
pero en su mente ya se gestaba un plan de represalia que prometía ser implacable, jurando en silencio que Rachel Brooks pagaría el precio por atreverse a desafiarlo y quedando claro para todos que lo que en apariencia era una lección técnica acababa de prender la mecha de un conflicto de poder que pondría a prueba no solo competencias en algoritmos y optimización sino también liderazgo, lealtades y ambiciones dentro de Mercedes Tech. Rachel, al percibir la profundidad de la hostilidad de Sergio, no se inmutó. Comprendía con claridad que había entrado en una guerra silenciosa donde su única defensa era la confianza en sí misma y la agudeza de su mente. Levantó la vista hacia Dylan, quien le devolvió un leve asentimiento, un gesto breve, pero cargado de apoyo. Sin saber que la batalla en la que acababa de involucrarse trascendía su honor personal, se trataba de una lucha de poder real, alimentada por la envidia, el resentimiento y la ambición de Sergio Harley, una corriente subterránea dispuesta a arrastrarla a un torbellino del que no sería fácil salir. La reunión terminó entre murmullos. Las conversaciones se disolvían en un aire tenso y denso que parecía llenar cada rincón de la sala. Al salir, Rachel sintió las miradas cargadas de juicio y sospecha clavándose en su espalda. Aunque el sol de la mañana brillaba con fuerza tras los ventanales de Mercedes Tech, una sombra invisible parecía extenderse. Sobre el camino que había elegido, en su oficina privada, Sergio contemplaba la pantalla de su ordenador con el ceño fruncido y los nudillos blancos de tanto apretar el borde del escritorio. Lo ocurrido en aquella reunión no era solo una humillación, era una amenaza directa a su autoridad y a la reputación que había construido durante años. Para él resultaba intolerable que una mujer que hasta hacía poco pasaba inadvertida pudiera desafiarlo públicamente y ganarse la atención de Dylan y del resto del consejo. Esa misma tarde convocó a su círculo más cercano de ingenieros de confianza en su despacho, una habitación sombría, iluminada apenas por la luz amarillenta de una vieja lámpara de escritorio. El ambiente era denso, cargado de tensión y resentimiento. Sergio tomó la palabra con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. Afirmó que si no hacían nada, pronto aquella intrusa ocuparía los puestos de todos ellos. Habló de suicidio profesional y de la necesidad de actuar antes de que la situación se saliera de control. Sus hombres asintieron, abatidos, pero obedientes. Sabían que su liderazgo pendía de un hilo y no estaban dispuestos a permitir que alguien sin su historial ni su prestigio les arrebatara el espacio que tanto habían defendido. Sergio delineó su plan con frialdad quirúrgica. Debían aislarla por completo, sin apoyo, sin colaboración, sin reconocimiento. En cada proyecto y en cada reunión, Rachel debía sentirse sola, invisible, fuera de lugar. Uno de los ingenieros se atrevió a expresar su duda mencionando que Dylan parecía impresionado por ella, pero Sergio lo interrumpió con una mirada helada, asegurando que Dylan confiaba en los resultados, no en las personas, y que en el momento en que Rachel cometiera un solo error, él mismo entendería que había apostado por la persona equivocada. La estrategia se desplegó sin ruido, pero con precisión devastadora. Durante los días siguientes Rachel notó cambios sutiles que se volvían cada vez más evidentes. Los saludos corteses se transformaron en silencios incómodos. Las conversaciones en los pasillos se interrumpían cuando ella pasaba. Sus preguntas técnicas eran ignoradas o respondidas con frialdad. Las reuniones comenzaron a celebrarse sin avisarle y cuando asistía era interrumpida o desacreditada. Sergio había conseguido que el equipo la tratara como una intrusa, y la soledad se volvió una constante. Cada día le resultaba más pesado cruzar las puertas de Mercedes Tech. La empresa que una vez la había inspirado ahora se sentía como un laberinto helado. Incluso aquellos que antes le mostraban amabilidad empezaron a evitarla, temerosos de convertirse en las próximas víctimas del juego de poder de Sergio. Una noche, cuando las luces de los pasillos se apagaban y el edificio quedaba casi vacío, Rachel permaneció sola en la pequeña cocina del personal, sentada con los hombros hundidos y la mirada perdida en una taza de café frío, preguntándose en silencio si salir de las sombras había sido, en realidad, un error. Con una taza de café frío en la mano, Rachel recordó sus días en el MIT cuando tenía amigos que la respaldaban en cada desafío, pero allí, en los vastos pasillos de Mercedes Tech, se sentía terriblemente sola. En ese instante Sergio Harley apareció a la puerta de la cocina con una mirada dura y amenazante y sin esperar a que ella hablara se acercó con paso decidido y malicia en el gesto sugiriendo que Mercedes Tech no era para gente como ella y que quizá lo más conveniente sería que volviera a su carrito de conserje donde al menos la respetarían. Rachel alzó la vista y lo miró a los ojos, cansada, pero firme, y le respondió con calma que su campaña contra ella no beneficiaría a la empresa y que si de verdad le importara Mercedes Tech se centraría en resolver problemas reales en lugar de malgastar energía en intentar echarla. Sergio sonrió con desprecio y dejó claro que no necesitaba que alguien como ella le dijera cómo hacer su trabajo y advirtió que, si no se iba por su propia cuenta, haría que se arrepintiera de haberse involucrado en aquella pelea.
Acto seguido dio media vuelta y se fue irradiando arrogancia y dejando a Rachel sola en la cocina en penumbra. Ella permaneció sentada en silencio con las emociones arremolinándose en su interior y sabía que a partir de ese momento la batalla interna que había comenzado se volvería más feroz e impredecible. Sin embargo, también era consciente de que no podía rendirse, no por orgullo sino por su futuro y por su hija. Sofía respiró hondo, se refugió en sí misma y se preparó para los mayores desafíos que se avecinaban, corrientes invisibles dispuestas a arrasar con todo lo que tanto le había costado construir. Los días siguientes en Mercedes Tech transcurrieron más lentos que nunca y la mujer que antes rebosaba energía y determinación se fue volviendo cada vez más callada y exhausta bajo el peso del aislamiento sistemático. Las miradas sospechosas susurraban rumores entre colegas y las escalofriantes. Amenazas de Sergio la acorralaban en una sombra de desesperación. Una noche, cuando el edificio se vació, Rachel permaneció en la pequeña oficina que una vez esperaba que marcara un nuevo comienzo y bajo la tenue luz amarilla su rostro se mostró pensativo y sus ojos se perdieron en pensamientos turbulentos. Sacó del cajón una foto de su hija Sofía con esos ojos claros y confiados y esa sonrisa inocente que le recordaron porque había luchado tanto para mantenerse firme en medio de la tormenta. Al recordar las palabras crueles de Sergio sintió el peso de la amenaza porque sabía que no eran fanfarronadas y que él contaba con poder y el respaldo silencioso de ingenieros veteranos capaces de convertir su vida en un infierno. En ese instante de calma comprendió que no podía soportarlo más y que no permitiría que aquel sufrimiento definiera su destino ni pusiera en peligro el futuro de su hija. Decidió entonces que actuaría. No por venganza sino por protección y por la necesidad de demostrar que su verdad y su capacidad eran más fuertes que las intrigas y la mala fe que la rodeaban. A la mañana siguiente, Mercedes Tech despertó a otro día, uno sin Elena. Dejó su nota en el escritorio de Dylan Walker, empacó sus cosas en silencio y salió sigilosamente antes de que llegara nadie. Sus pasos al salir del edificio eran pesados, cada paso parecía tirarla hacia atrás. La noticia de la partida de Elena se extendió como la pólvora y cuando Sergio Harley se enteró, permitió que una sonrisa fría y satisfecha se dibujara en su rostro, convencido de haber eliminado la mayor amenaza para su puesto y creyendo que la batalla había terminado con él como vencedor. Sin embargo, no tenía idea de que aquel triunfo fugaz traería consecuencias inimaginables. Poco después, en su oficina, Dylan Walker permaneció inmóvil ante su gran escritorio, con la mirada fija en la carta de renuncia de Elena. Conocido por su autocontrol emocional, Dylan sintió, sin embargo, una profunda punzada de pérdida y confusión ante la repentina partida de aquella mujer extraordinaria. Recordó la primera vez que la vio arreglar el algoritmo en la pizarra y su admiración por su respuesta serena e incisiva a Sergio en aquella reunión. También había notado el cambio en el ambiente de Mercedes Tech desde la llegada de Elena. Una perspectiva fresca y una capacidad creativa para resolver problemas que ningún experto de su equipo había aportado. Lo que más preocupaba a Dylan eran las consecuencias inmediatas de su ausencia. A los pocos días de la renuncia de Elena, el crítico proyecto de IA volvió al caos. Los expertos retomaron sus métodos antiguos, excesivamente complejos, ineficaces y engorrosos. Las garantías de Sergio Harley sonaban vacías, ya que los resultados seguían siendo decepcionantes y estancados. Una tarde, Dylan se encontraba en la sala de conferencias, ahora vacía, mirando de nuevo la pizarra llena de ecuaciones enmarañadas. Dio un paso adelante rozando ligeramente con la mano las líneas que Elena había escrito. En ese momento comprendió que su verdadero valor residía no solo en sus conocimientos técnicos, sino en su excepcional capacidad para resolver problemas con intuición, algo que nadie más en su equipo podía igualar. Frunciendo el ceño y pensativo, Dylan entendió que la marcha de Elena era mucho más que una renuncia rutinaria. Fue una pérdida significativa para Mercedes Tech, una pérdida que la arrogancia y el egoísmo de Sergio habían impuesto a la empresa. Dylan decidió que era hora de actuar, no solo para salvar el proyecto de IA, sino para restaurar los valores fundamentales que enorgullecían a Mercedes Tech. La equidad y la innovación. Cogió el teléfono y habló con rotunda claridad ordenando que llamaran a Elena Torres para que viniera a verlo. No le importaba cómo se lo dijeran, la quería de vuelta en Mercedes Tech inmediatamente. Colgó el teléfono y miró por la amplia ventana mientras la ciudad se hundía en las sombras del atardecer. Convencer a Elena de que regresara no sería fácil, pero Dylan sabía que era imperativo. Mercedes Tech necesitaba más que nunca a alguien como Elena, alguien cuya mente brillante estuviera a la altura de la fuerza para enfrentarse a los prejuicios y presiones más duras. Al otro lado de la línea, al escuchar la petición de Dylan, Sergio Harley apretó el puño y su rostro se endureció en una máscara de furia y conmoción. Comprendió una terrible verdad que nunca había querido admitir. Aquella lucha estaba lejos de terminar y Elena Torres no desaparecería de Mercedes Tech tan fácilmente como él esperaba.
Para Sergio Harley el regreso de Elena no solo representaba una amenaza sino el inicio de una pesadilla nacida de su propio odio y egoísmo. Sin embargo, no tenía idea de que sus siguientes movimientos desesperados hundirían a Mercedes Tech en una crisis aún más profunda, tras muchos días de feroz lucha interna. Dylan Walker comprendió que por primera vez en su vida debía hacer algo que nunca había hecho: romper las frías y rígidas reglas que habían hecho a Mercedes Tech tan poderosa. La partida de Elena le enseñó que a veces lo más importante no se mide con números ni papeleo. Esa tarde, bañado por la luz suave del atardecer que se extendía sobre la ciudad, Dylan salió de su espaciosa oficina sorprendiendo a todos. Vestido de manera sencilla en lugar de su traje habitual, se dirigió a la modesta dirección de Elena, algo que nunca imaginó que haría. Se detuvo frente a un edificio de apartamentos deteriorado con la pintura descascarillada y las escaleras destartaladas que conducían al pequeño apartamento de Elena. Caminó despacio, escrutando cada rincón en sombras con una mezcla de sorpresa y culpa. Nunca se había imaginado que la mujer que había salvado el proyecto más crucial de Mercedes Tech viviera en semejantes condiciones. De pie ante la pequeña puerta se armó de valor y llamó 2 veces. Unos segundos después la puerta se entreabrió para revelar un rostro pequeño y unos ojos grandes y curiosos. La niña preguntó quién era y Dylan se sobresaltó antes de sonreír amablemente y presentarse, diciendo que venía a ver a su madre, Elena, y que ella era Sofía. La niña asintió y respondió que su madre estaba en la cocina preguntando si Dylan era su jefe. Él no pudo evitar sonreír ante la agudeza de la niña y confirmó que trabajaba con su madre. Sofía abrió un poco más la puerta, revelando un apartamento pequeño, pero limpio e impecable. Bajo la luz amarilla una estantería de libros de IA desgastados estaba ordenada y una vieja computadora portátil descansaba sobre un sencillo escritorio de madera, prueba de las largas noches de estudio de Elena después de que Sofía se durmiera. Elena salió de la cocina con un paño de limpieza en la mano y se quedó paralizada al ver a Dylan en su apartamento. Sus ojos brillaron de sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. Dylan la miró un buen rato, comprendiendo por fin el daño que aquellos meses le habían causado. Su voz era baja, sincera y directa cuando le dijo que Mercedes Tech la necesitaba, no solo porque el proyecto de IA estuviera en peligro, sino porque se había dado cuenta de que habían cometido un error al dejarla soportar todo aquello. La mirada de Elena reflejaba profundo dolor y sospecha mientras negaba con la cabeza, reacia a regresar y enfrentarse a lo que la esperaba. Elena, no quiero volver allí, no quiero seguir luchando contra gente como Sergio, gente que quiere que me vaya solo porque soy diferente. Dylan guardó silencio un momento, su mirada se suavizó y su tono se volvió más firme. Lo sé que Sergio y otros te trataron injustamente, pero Elena, no eres solo una empleada, fuiste tú quien detectó nuestro error más grave, que ningún experto podría ver. Sin ti, Mercedes Tech habría perdido no solo $500 millones, sino también su esencia y sus valores. Elena inclinó la cabeza, su voz apenas un susurro, como si ocultara una herida profunda. Dylan, no sé si tengo fuerzas para volver. Sofía, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente con voz baja pero decidida. Mamá, siempre me dices que nunca nos rendimos, ¿cierto? Elena miró a Sofía con lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudiera responder, Dylan intervino suavemente, con palabras más sinceras que nunca. Elena, no estoy aquí solo por Mercedes Tech, estoy aquí porque no puedo permitirme perderte de nuevo. Necesitamos tu inteligencia, tu determinación, tu coraje, todos los dones que traes y esta vez te prometo que te protegeré. Las sinceras y poderosas palabras de Dylan aliviaron un peso del corazón de Elena. Lo miró a los ojos y vio tras su severidad a un hombre que realmente la comprendía y estaba dispuesto a apoyarla. Sin embargo, dudó un momento y preguntó en voz baja, Dylan, ¿estás seguro de que las cosas serán diferentes esta vez? No quiero que mi hija me vuelva a ver sufrir. Dylan se acercó, firme, lo juro por todo lo que tengo, esta vez será diferente. Mercedes Tech ya no tolerará a gente egoísta y malvada como Sergio. Te protegeré, Elena, si confías en mí, lo cambiaremos todo juntos. Elena miró profundamente los ojos decididos de Dylan. Se dio cuenta de que regresar a Mercedes Tech no era solo una cuestión de carrera o dinero, era su oportunidad de reafirmar su valor, y lo más importante, esta vez no estaría sola. Se giró hacia Sofía, acariciando suavemente el cabello de su hija con voz suave, pero resuelta. Tienes razón, Sofía, nunca me rindo y esta vez tampoco me rendiré. Los ojos de Dylan brillaron con una alegría silenciosa, alivio y una profunda determinación. Pero no tenía ni idea de que al traer a Elena de vuelta a Mercedes Tech no solo estaba desafiando el poder de Sergio Harley, sino que también estaba preparando el escenario para un conflicto mucho más brutal y peligroso que jamás imaginó. Decidir regresar a Mercedes Tech era algo que Elena nunca había imaginado, pero en cuanto subió al gran escenario de la conferencia de inversión, sintió una calma asombrosa.
Bajo el resplandor de las luces del escenario, su mirada recorrió cientos de rostros, inversionistas famosos, expertos del sector e incluso colegas que habían dudado abiertamente de ella. Elena sabía que esta era la batalla más crucial de su vida, pero esta vez no estaba sola. Desde la primera fila, Dylan Walker observó a Elena subir al podio con una mirada llena de confianza y expectativa. Comprendió que aquel momento era crucial, no solo para Elena, sino para el futuro de Mercedes Tech. Al otro lado de la sala, Sergio Harley permanecía en silencio. Su expresión fría delataba tensión e ira. Para Sergio, el regreso de Elena fue un golpe demoledor para su orgullo. Elena respiró hondo. Su mirada firme y clara se dirigió al público con una voz directa, pero convincente: damas y caballeros, me presento ante ustedes. Hoy no como una experta de renombre ni como alguien con altas credenciales o un título encumbrado, estoy aquí simplemente como la mujer que solía limpiar oficinas a altas horas de la noche en Mercedes Tech, una madre soltera decidida a demostrarle a su hija que nunca debemos renunciar a creer en nuestro propio valor. Al instante, la sala se sumió en un silencio absoluto. El público quedó cautivado por la honestidad y la cercanía de las palabras de Elena. Bajo el escenario, Dylan no pudo evitar sonreír levemente, sabiendo que ella acababa de cruzar la puerta más importante de todas. Los corazones y la fe de sus oyentes. Sergio Harley, sentado más atrás, luchó por mantener la expresión fría, pero sus nudillos se pusieron blancos al agarrarse al reposabrazos. El arrepentimiento y la rabia lo invadieron. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, le había dado a Elena esta tremenda oportunidad. Sin embargo, se negó a ceder. Creía que ella tropezaría, fracasaría y demostraría ser indigna de la atención que Dylan le había prodigado. Elena continuó con un tono amable y natural, pero notablemente coherente. Cuando vi por primera vez el algoritmo de IA que Mercedes Tech había desarrollado, noté de inmediato que a veces nos obsesionamos tanto con la complejidad que olvidamos que las soluciones más efectivas suelen ser las más sencillas, señaló la gran pantalla detrás de ella que mostraba claramente la falla del antiguo algoritmo y la solución que proponía. Imaginad un río bloqueado por troncos caídos y escombros. En lugar de verter más agua y esperar que se despeje solo, simplemente eliminen la obstrucción. La solución de IA que propongo funciona con el mismo principio. Eliminar los errores fundamentales en lugar de añadir complejidad sin fin. Algunos inversores asintieron. Nunca habían visto problemas técnicos explicados de forma tan accesible. Paso a paso Elena guió al público de la duda a la admiración, de la confusión a la claridad, con un lenguaje sencillo que iba directo al meollo del problema. Sergio sintió que la furia lo ahogaba, vio a la gente pasar del escepticismo a la fe en Elena. Para él eso significaba una derrota total, un resultado que su orgullo no podía tolerar. Decidido a contraatacar, preparó su pregunta más difícil. Cuando Elena terminó su presentación, Sergio se puso de pie y habló con arrogancia y desafío: señorita Torres, cualquiera puede ofrecer una explicación sencilla, pero se atreve a garantizar ante estos inversores que su solución realmente funcionará a gran escala y no es solo una teoría dibujada en una pizarra. Elena miró directamente a Sergio, con los ojos brillantes de firme determinación. Sin dudarlo respondió que le garantizaba que su solución no solo era efectiva en teoría. Mercedes Tech la había probado rigurosamente en modelos de simulación a gran escala y con el debido respeto. El mayor temor que enfrentaban no era que su solución fracasara, sino que la terquedad y los prejuicios de algunos hicieran perder aquella tremenda oportunidad. Toda la sala estalló en aplausos. Por primera vez Sergio se sintió completamente vencido. Se recostó en su asiento dándose cuenta de que el poder y la arrogancia que había construido durante años estaban al borde del colapso. Dylan sonrió cálidamente con el orgullo brillando en sus ojos mientras observaba a Elena. Esta mujer que había ascendido desde la posición más humilde hasta convertirse en la pieza central de la conferencia de inversión más importante de Mercedes Tech, en ese momento comprendió que Elena había aportado más que una solución técnica superior, había aportado algo infinitamente más valioso: coraje, perseverancia y el espíritu para superar todos los prejuicios y ascender. Pero al bajar Elena entre los aplausos prolongados, captó la mirada fría y llena de odio de Sergio. Aunque había ganado ese día, Elena sabía que su batalla en Mercedes Tech estaba lejos de terminar. De hecho, se volvería aún más intensa y peligrosa a medida que el odio y la ambición de venganza de Sergio se intensificaran. Un estruendoso aplauso llenó la sala como una ola, envolviendo todo el centro de conferencias. Al bajar del escenario, Elena sintió una ligera presión en el pecho, una mezcla de alivio, incredulidad y emoción contenida. Acababa de vivir uno de los momentos más memorables de su vida. Sin embargo, su mirada se posó en Sergio Harley, pálido y temblando de furia apenas contenida. Elena sabía que esto estaba lejos de terminar para él. La reunión general del día siguiente en Mercedes Tech tenía un aire solemne.
Todos los empleados estaban presentes, con los ojos llenos de curiosidad y expectación. Dylan Walker subió al podio con expresión tranquila, pero con la mirada fija en Sergio, que permanecía sentado en un rincón, rígido y tenso. Evitando las miradas inquisitivas del resto, Dylan respiró hondo. Su voz, firme y clara, transmitía una convicción inquebrantable, y habló con determinación sobre el regreso triunfal de una mujer verdaderamente extraordinaria. Dijo que Elena Torres había demostrado a todos que la verdadera inteligencia nunca está limitada por el estatus ni las credenciales. La sala se sumió en un silencio absoluto. Cada palabra de Dylan fue como un golpe certero para cualquiera que alguna vez hubiera subestimado a Elena. Sergio Harley permaneció inmóvil, con la tensión marcada en el rostro, preparándose para lo inevitable. El tono de Dylan se endureció aún más mientras continuaba, anunciando que, en reconocimiento a sus excepcionales contribuciones y su destacado desempeño, se sentía orgulloso de nombrar a Elena Torres asesora creativa senior de Mercedes Tech, esperando que ese momento marcara el inicio de una nueva era. Un recordatorio vívido de que la empresa nunca descuidaría el verdadero talento. La sala estalló en aplausos. Los colegas se pusieron de pie para honrar a Elena, la misma mujer a la que una vez ignoraron, ahora celebrada como un símbolo de valentía, integridad y visión. En medio de la ovación, Dylan se volvió hacia Sergio, con la mirada más firme y penetrante que jamás había mostrado. Su voz se volvió más grave al decir que, para avanzar realmente, era necesario afrontar los errores del pasado con honestidad. El silencio volvió a caer sobre la sala como una losa. Dylan continuó afirmando que uno de esos errores había sido la actitud y las acciones irrespetuosas del señor Sergio Harley hacia Elena Torres. Todas las miradas se giraron hacia Sergio. Su rostro palideció y luego se tiñó de rojo. Sintió la garganta seca, el pulso acelerado y una presión insoportable en el pecho. Pero la inquebrantable mirada de Dylan no le dejaba escapatoria. Con lentitud, Sergio se levantó, cada movimiento pesado, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia abajo. De pie ante todo el equipo de Mercedes Tech, miró a Elena con una mezcla de ira, vergüenza y un resentimiento profundo. Sabía que, si permanecía callado, su carrera terminaría en ese preciso instante. Respiró entrecortadamente y habló con la voz cargada de amargura. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a la señora Rachel Brooks. Mis palabras y acciones le causaron un profundo dolor y dañaron a Mercedes Tech. Me equivoqué al subestimarla y dejar que la arrogancia nublara mi juicio. Espero que pueda aceptar esta disculpa. Rachel lo miró a los ojos no con triunfo, sino con alivio y un toque de compasión. Comprendió que la disculpa de Sergio podría no ser sincera, pero también sabía que era un paso necesario para que Mercedes Tech pasara página. Sergio regresó rápidamente a su asiento. La ira en sus ojos contrastaba con la calma forzada en su rostro. Dylan se negó a permitir que la tensión persistiera. Con voz mesurada pero potente, continuó: hemos pasado demasiado tiempo valorando los títulos por encima del corazón y el intelecto genuinos. Es hora de que Mercedes Tech cambie eso. Rachel es la prueba viviente de que el verdadero valor de una persona reside en lo que puede lograr, no en su título ni en su trayectoria. La sala estalló en aplausos una vez más. Rachel se levantó e inclinó la cabeza con humildad, sus ojos encontrando a Dylan, el hombre que se había arriesgado a salir de su zona de confort para defenderla y creer en ella. En esa mirada, Rachel se dio cuenta de que no solo se había ganado un nuevo puesto, sino también un verdadero aliado. Al terminar la reunión, Sergio se retiró silenciosamente a su oficina. En cuanto la puerta se cerró, apretó los puños y los golpeó contra su escritorio con rabia. En su corazón, el odio hacia Rachel y Dylan ardía cada vez con más intensidad. No podía tolerar ser humillado ante toda la compañía, y desde luego no dejaría que Rachel quedara impune. Sergio juró que, costara lo que costara, le haría pagar 10 veces más. Sin embargo, no se dio cuenta de que su furia ciega y vengativa lo arrastraba hacia un abismo que él mismo había creado, nacido del orgullo egoísta y el odio implacable. Y Rachel, al salir de la reunión llena de orgullo y alivio, aún no se había dado cuenta de que su mayor desafío aún estaba por delante. Un desafío que determinaría no solo su propio futuro, sino el destino de Mercedes Tech, donde se le había confiado la misión de reconstruir desde los mismos fragmentos de prejuicios y errores del pasado. Tras esa emotiva reunión, Rachel regresó a su pequeño apartamento justo cuando se encendían las luces de la ciudad.
El suave resplandor dorado de la ventana se derramaba por los desgastados escalones como si iluminara el nuevo camino que acababa de recorrer. Deteniéndose frente a la puerta familiar, Rachel dudó un momento, pero luego sonrió suavemente al oír la alegre risa de Sofía proveniente del interior. Al entrar en la pequeña, pero acogedora sala de estar, Rachel se sorprendió al ver a Dylan Walker sentado junto a Sofía. Ambos riéndose juntos sobre las piezas desperdigadas de un rompecabezas en la mesita. Dylan levantó la vista al ver entrar a Rachel. Sus ojos eran más tiernos de lo que ella jamás había visto, como si hubiera estado esperando todo el día a que volviera a casa. «Mamá está en casa», gritó Sofía de emoción, corriendo para abrazar a Rachel. Simon se levantó y se acercó lentamente a Rachel, con una voz cálida y sincera. «Felicidades, Rachel. De verdad que te mereces todo lo que has logrado hoy». Elena se sonrojó, con el corazón profundamente conmovido por las palabras sinceras de Dylan. Aquel hombre que alguna vez había sido conocido como un director ejecutivo frío y distante, ahora estaba frente a ella con una ternura inesperada. Sofía los observaba con una mezcla de picardía e inocencia, como si intuyera que algo especial estaba ocurriendo entre los dos. Con una sonrisa traviesa, instó a Dylan a decir lo que tenía que decir, y él, tras un instante de nerviosismo, recuperó la calma y le dedicó una mirada amable antes de volverse hacia Elena. Dio un paso adelante, le tomó la mano con delicadeza y la miró con una sinceridad que no dejaba espacio para la duda. Dylan recordó los años en que creyó que el éxito se medía por títulos, poder y prestigio, hasta que Elena llegó a su vida para enseñarle que el verdadero valor de una persona se encontraba en su fortaleza interior, su integridad y su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Su voz tembló apenas al reconocer cuánto había aprendido de ella y cuánto la admiraba por su valentía. Confesó que ya no quería ser solo su compañero de trabajo ni su amigo, sino compartir con ella algo mucho más profundo, construir juntos una vida, una familia unida por amor y respeto. Durante unos segundos, Elena quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el mundo se desvanecía hasta que solo quedaron los ojos sinceros de Dylan frente a los suyos. Sofía observaba en silencio, con el osito de peluche apretado entre los brazos, como si contuviera el aliento, esperando la respuesta. Finalmente, una sonrisa suave se dibujó en el rostro de Elena, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos, no por tristeza, sino por la felicidad que tanto tiempo había esperado. Aceptó con ternura, dejando que la emoción la envolviera, y Sofía, radiante, corrió hacia ellos para abrazarlos con una alegría contagiosa. La pequeña habitación se llenó de risas, y por primera vez en mucho tiempo, el hogar se sintió completo, cálido y lleno de esperanza. Esa noche, los tres se sentaron juntos en el pequeño balcón, mirando las luces titilantes de la ciudad. Sofía descansó su cabeza en el hombro de su madre, mientras Dylan sostenía la mano de Elena con calma, y los tres permanecieron en silencio, disfrutando de la serenidad de aquel instante que sabían sería inolvidable. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Dylan, dejando escapar un suspiro tranquilo, sintiendo que al fin la vida le sonreía de verdad. Ya no importaban las humillaciones ni los prejuicios del pasado, lo único que tenía valor era ese presente compartido, lleno de amor y promesas. Dylan la miró con ternura y apretó suavemente su mano, decidido a proteger ese vínculo con todo su ser. A poca distancia de allí, sin embargo, Sergio Harley permanecía solo en su habitación a oscuras, con el alma consumida por la amargura y el arrepentimiento. No podía aceptar que Elena, la mujer a la que había despreciado y humillado, no solo lo hubiera superado en el trabajo, sino que además hubiera encontrado la felicidad que él jamás supo conservar. Su mente ardía de rabia, atrapada entre el remordimiento y el deseo de venganza, mientras comprendía que su caída había sido obra de su propio orgullo y su egoísmo. Sergio comprendió, al fin, que había perdido algo mucho más valioso que una batalla. Había perdido su humanidad. Mientras la soledad lo envolvía, lejos de allí, Dylan, Elena y Sofía compartían la calma de la noche en su pequeño balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban ante ellos como promesas de nuevos comienzos. Sofía, dormida entre ambos, parecía simbolizar la paz que tanto habían buscado. Elena respiró hondo, dejando que la serenidad la llenara. Había ganado algo que ninguna empresa podía ofrecerle: un hogar, una familia y un amor verdadero. Dylan la miró con ternura, y en silencio comprendieron que, mientras permanecieran juntos, nada podría romperlos. En medio de la brisa cálida y las luces de Mercedes brillando a lo lejos, supieron que lo peor había quedado atrás y que el futuro, por fin, les pertenecía.
¿Crees que el verdadero éxito se mide por el poder y el reconocimiento, o por las personas y valores que elegimos conservar en el camino? Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿tendrías el valor de volver a un sitio que te lastimó para demostrar tu verdadero valor? No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte la próxima historia.